En el día de hoy vamos a estar leyendo del libro de Isaías. Vamos a estar leyendo el capítulo 6, versículos 1 al 8. Para aquellos que trajeron sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8, igual los vamos a tener en la pantalla. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, y tu maldad ha sido borrada, y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de los aquí presentes o aquellos también que están viéndolo en línea, Señor. De tal manera que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros nos llegue, nos transforme, Señor. Y salgamos de acá con ese mensaje que nos va a transformar poco a poco. Te pedimos, Señor, que bendigas este sermón, este mensaje, y que mis labios no se aparten de ti. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. No sé si ustedes se acuerdan, en los años 70 aproximadamente, que había una manera de pasarla uno bien rico fuera de su casa, y era construir lo que se llamaba, por lo menos en Colombia lo llamábamos nosotros, un carro de balineras o un carro de rodantes. No sé si ustedes tenían lo mismo en Venezuela, en México. Es básicamente un carro que uno lo construía, un carro realmente de madera, no es era colocar una primera, lámina de madera, y colocar dos ejes, uno en la parte de atrás que tenía unos rodines. Alguien me está diciendo que sí, o sea que sí lo tenían por allá en Venezuela. Unos rodines en la parte de atrás que era fijo, y la parte delantera era movible, de tal manera que uno se sentaba y uno movía con los pies, colocaba una cuerda y uno movía con los pies e iba yendo por diferentes calles. Una persona lo estaba uno empujando constantemente. Era una manera muy, pero muy exquisita de poder disfrutar en esa época, y habían competencias. Le llamamos carro de banileras en Colombia. En otros países, creo, estuve buscando en internet, le llaman carros, ¿cómo le llaman? Rodantes. Pero algo que pasaba normalmente es que, por supuesto, iba uno con tanta velocidad que si tomaba una vuelta uno salía, la persona que se iba conduciendo salía rodando y se raspaba las rodillas, se raspaba las manos, le salía sangre. Iba uno a la casa y le decía a uno la mamá: me caí, mami, me caí. Y la mamá, ¿qué le decía? La mamá le decía: no pasó nada. Le echaba un poquito de agua y jabón y le decía: déjalo así, deja que la herida se sane sola. O de pronto decía algo así: deja que la herida respire. ¿Se acuerdan? Por lo menos
en mi casa decía, deja que la herida respire, no le hagas nada, no la cubras, ella misma se va a sanar. Y cuando estuvo mirando, efectivamente es así. Efectivamente hay heridas en la piel que si tenemos que dejarlas abiertas de tal manera que se puedan producir fibroblastos, una regeneración de la piel que finalmente crea, hay cicatrización y vuelve otra vez a sanarse. Porque si la cubres y colocas tú una cura, que le llamamos nosotros cura en Colombia, pues le llamamos algo que llegue a obstaculizar esa oxigenación, ¿qué ocurre? Que puede generarse más infecciones. Y entonces la herida que era pequeña empieza a crecer mucho más. La herida que era pequeña empieza a crecer mucho más. Y no teníamos problema en dejar nuestras heridas abiertas, porque sabíamos que se estaba curando. Y veíamos otro niño con las heridas y decía, uy, ese debe correr bastante porque mira todo lo que está herido. Nos curábamos de esa manera. No teníamos shame, que se dice en inglés, no teníamos vergüenza. Sin embargo, ahora en adultos, solo falta que tengamos algún tipo de accidente para nosotros cubrirnos completamente, porque queremos lucir bien, porque no queremos que sepan que algo nos pasó, que tuvimos un accidente, y nos cubrimos y no dejamos expuestas las heridas. Es exactamente lo que ocurre con el pecado. Es exactamente lo que ocurre con el pecado. Que si nosotros no dejamos abierta esa herida que tuvimos o que hemos tenido o que estamos viviendo, si nosotros no la exponemos al Padre, va a ser muy difícil una sanación. Vas a tratar de cubrirla con varias cosas. Vas a tratar de cubrirla con dinero, vas a tratar de cubrirla quizás con amigos, vas a tratar de cubrirla quizás con alcohol, vas a tratar de cubrirla de ciertas maneras y no va a haber sanación. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama Expuesto. Y para los que han estado en Covenant anterior, saben que hemos terminado las series anteriores que se llamaba Revelado. Y donde nosotros miramos en el último sermón hace 8 días, Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo, las últimas palabras de Jesucristo en la cruz expuesto es todo se ha consumado. En inglés, it is finished. Todo se acabó. Y escuchamos y leímos hace 8 días que la cortina del templo se partió en 2, de arriba hacia abajo. Una cortina que medía 60 pies y que era tan gruesa como la palma de tu mano. Se rasgó completamente, dando a indicar que nosotros tenemos acceso al Padre, que nosotros podemos entrar directamente al Padre y que no necesitamos intermediarios. Y que su pacto es incondicional. Porque comparamos el pacto, el primer pacto y el segundo pacto, el pacto de Cristo, que gracias a la sangre de Jesucristo tú tienes acceso al Padre. Tú puedes mostrarle tus heridas, tú puedes mostrarle tus pecados y Él nos ama infinitamente, que va a responder si tu oración de arrepentimiento es sincera y de corazón. Él responde y te sana esa herida. Y qué mejor ejemplo que el que acabamos de escuchar en el día de hoy, el profeta Isaías, que estoy seguro ustedes lo han escuchado varias veces. Este es uno de los grandes profetas. Él fue el profeta que mayor profetizó acerca del nacimiento del Mesías. Ninguno más hizo tanto como Isaías. Es fuera de los Salmos el libro que más se referencia en el Nuevo Testamento. Están los Salmos primero y después está el profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén, nació en el año 8 antes de Cristo y nació de un linaje real, porque era el hijo, lo vemos en Isaías 1:1, en el primer capítulo, versículo 1, él era el hijo de Amós con Z, que era hermano del anterior rey de Usías. El anterior rey se llamaba Amasías. Era del reino de Judá. Hay 2 reinos. Israel se dividió en 2 reinos: el reino del norte, llamado Israel, el reino de Israel; el reino del sur, llamado reino de Judá. 10 tribus acá, 10 tribus abajo, cerca de Jerusalén. Bueno, Isaías profetizó estando en el reino de Judá, cuando Amasías estaba liderando ese reino. Después llegó Usías, que es el hijo de Amasías, pero resulta que ellos eran familiares.
¿Por qué? Porque Isaías era hijo de Amós y Amós era hermano de Amasías. Mejor dicho, llegando a conclusión, eran primos. Isaías era primo del rey Usías en el rey de Judá. Yo no soy muy bueno para todas las referencias pero bueno, les doy, era del linaje, era del linaje real. Era una persona que estaba en los círculos del gobierno, y adicionalmente, el gobierno quiere decir del rey, y adicionalmente adoraba al Señor. Escribía supremamente bien, poético. 2000 años después han pasado desde que se escribió y todavía lo seguimos estudiando. En esta iglesia estamos estudiando el libro de Isaías. Para las mujeres se están reuniendo a las 9 de la mañana, 9:30, 8:30, perdón, 8:30. Se reúnen para estudiar el libro de Isaías. Todavía lo estamos estudiando porque es supremamente rico, supremamente rico. Escribía y oraba y hablaba realmente extraordinariamente Isaías. Entonces, ¿qué sucedió con el rey Usías? El rey Usías fue un buen rey, voy a ir rápidamente, fue un gran rey durante su época, durante su reinado, hizo lo que le agrada al Señor. Tuvo prosperidad. Jerusalén y toda la región de Judá tuvo prosperidad. Ganaron batallas contra los filisteos. La gente estaba feliz. La gente estaba realmente viviendo una muy buena época. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que a él se le subieron realmente su orgullo y se volvió orgulloso. Y vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, para entender qué le ocurrió. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Entró en el templo del Señor, en la zona, lo estudiamos hace unas semanas, recuerden, en la zona santa, no en la zona, en la zona santísima, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero él entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Inmediatamente, ¿qué pasó? Los sacerdotes que estaban allá lo tomaron. Él no era un sacerdote. Usías, el rey, no era sacerdote, no podía estar allá. Entraron y lo sacaron. Tú no puedes estar acá, y lo sacaron. Él trató de colocar incienso nuevamente y en ese momento lepra llegó en su cara, en su rostro, completamente. Lepra llegó en su rostro por haber entrado al lugar santo donde no estaba prohibido. Después en el versículo 21 dice: el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Quiero que sepas que la gente estuvo por ¿cuánto tiempo? 15 años. 15 años leproso, retirado del palacio, del gobierno. Su hijo manejó el palacio y parte del gobierno, pero realmente seguía Usías, de acuerdo a los historiadores, seguía más o menos dando indicaciones. El pueblo estuvo a la deriva, no vieron a un rey, no tenían rey. Empezaron a estar desmotivados, empezaron a estar preocupados porque Asiria, el reino de Siria, ya estaba amenazando el reino del norte. E iba seguramente contra el reino del norte, que así ocurrió. Estaban preocupados, no tenían rey. Y esto todo se estaba dando, Isaías estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y un día cualquiera, Isaías entra al templo a dar su sacrificio, no al templo, a la zona santa, sino donde solo le permitían estar a los israelitas mientras que se consumían los sacrificios. Él entró a hacer el ritual de entregar algunos sacrificios por su pecado. Un día normal, entró al templo, el templo de Salomón. Entró normalmente, posiblemente esperando que se consumiera el sacrificio de los animales, el holocausto. Y en ese momento tiene un encuentro con el Señor. En ese momento tiene un encuentro con el Señor. Un encuentro vivo que es el que vamos a estar analizando y aprender de lo que había ocurrido. Leamos el versos 1 al 4.
El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Esta es la visión que él tiene del Señor. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. ¿Qué nos da a entender Isaías? Y quiero que entiendas. Da una muestra absoluta de la divinidad del Señor. Habla de mantos, habla de un trono, habla de la soberanía divina, de una soberanía que es real, que existe. Note que está sentado en un trono, en un lugar de autoridad alto y sublime. Luego hace mención de los serafines. Los serafines eran mayores ángeles, eran mayores en rango que los ángeles. El serafín es lo más alto que pudiera estar con el Señor. Y dice que habían varios y tenían 6 alas, y de las cuales 2 cubrían el rostro, 2 cubrían su pie, los pies de los serafines, lo cual nos da a entender la gran reverencia hacia el Señor, la gran humildad de estar en su presencia. Estas santas criaturas incluso no se sentían dignas de estar en la presencia del Señor, y a pesar de eso estaban cantando: santo, 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 santo es el Señor. Es triplemente santo el Señor. Y ahí es donde vemos que la verdadera adoración es aquella en que nosotros lo alabamos y también nos damos cuenta de nuestro estado y entramos en un momento de arrepentimiento ante Él. Entramos en un arrepentimiento igualmente. Él está infinitamente aparte y por encima de todo lo creado. Él es perfecto. Y podemos aprender 2 cosas. Porque es interesante que Isaías le ocurrió esta presentación, este encuentro con el Señor justo el año en que el rey, después de 15 años, moría. Lo cual nos da a entender 2 cosas que podemos aprender. La primera: Dios está en su trono. Y la segunda: la santidad de Dios nos expone, nos sana y nos transforma. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Isaías estaba preocupado por el futuro del reino, al igual que el pueblo. ¿Y qué le recuerda a Dios? ¿Qué le recuerda al Señor? No te preocupes, yo estoy en el trono, yo estoy gobernando, yo estoy en el trono, yo tengo toda la autoridad del cielo y la tierra, absolutamente toda, y estoy gobernando. Y es posible que tú en este momento estés pasando con dificultades y no puedas entender dónde está Dios. Y de pronto estás diciendo: ¿dónde está Dios que no siento su presencia? ¿Dónde está Él que no me responde mis oraciones? ¿Dónde estás, Dios? No puedo seguir en esta angustia. Y en ese momento yo quiero invitarte a decir, a que pienses y realmente te des cuenta que Él está en este momento en el trono, con los mismos serafines volando. Él está en el trono, Él está gobernando. Nos cuesta como humanos pensar en esto, pero yo quiero invitarte que Él está presente, que precisamente por la muerte de Jesucristo y su sangre nosotros tenemos derecho al Padre y podemos verlo. Podemos estar en silencio y sacar agendas de nuestro tiempo, de nuestros días, para poder estar contemplándolo. Y Él va a hablar contigo y vas a sentir su paz. Te aseguro que así ocurre. Pero si no tenemos espacio, si no vamos al templo o en nuestra casa, si no tenemos espacios para estar, nunca vas a tener la posibilidad de tener una conversación y experimentar lo divino que es Él. Lo otro a mí que quiero que resalte: Él es divino. Y yo siento cuando converso con algunos de ustedes que tienen una imagen de Dios castigadora, una imagen de Dios que Dios me castigó, Dios, esto me pasó a mí, yo tengo que portarme bien porque si no voy a recibir un castigo. ¿Saben qué? Yo siento y llego a la conclusión de que si nosotros no entendemos lo divino, la divinidad de Dios, no vamos a experimentar su amor. Porque cuando sabemos
que Él es divino, absolutamente majestuoso, mucho más que no podemos estar cerca de Él, nos vamos a dar cuenta que Él sabe que nosotros somos pecadores, que Él sabe que nosotros caemos, que Él sabe que nuestra fe es débil, pero inmediatamente llega a ti, te rescata y te ama. Él sabe, Él lo sabe, Él es divino y superior que cualquier otra criatura en la tierra. Él es divino. Y fuera de eso, las otras características: misericordioso, lleno de amor. Hay otras características, pero para mí quiero que te lleves esta imagen de la divinidad de Dios. De la divinidad de Dios. Nadie podía ver al Señor, lo dicen las Escrituras. Nadie en el Antiguo Testamento, porque moría, hizo pacto. Gracias a Jesucristo y su sangre y el sacrificio, podemos tener acceso a Él. Pero noten lo que le ocurre a Isaías después. Y quiero decirle que estamos viviendo en un mundo en el cual también debemos de estar también posiblemente preocupados. Si nos damos cuenta, estamos pasando el segundo año en la guerra de Ucrania. Ya han pasado 2 años. El conflicto en Israel. Hay temores de que de pronto China se vaya a unir con Ucrania en toda esta guerra con Rusia, en toda esta guerra que está ocurriendo. ¿Van a haber elecciones en este país? ¿Qué decisiones van a haber de punto de vista inmigratorio? Escucho esas preocupaciones de todos ustedes. Escucho todas estas preocupaciones, pero yo lo que quiero decirte, Él, recuerda, Él está reinando. Te dice: no olvides que yo estoy en el trono. Yo estoy gobernando, así no lo puedas ver. Es gracias a esto. Lo segundo es que la santidad de Dios nos expone y nos sana y nos transforma. Y lo que le ocurre precisamente a Isaías. Él que venía del linaje, él que venía que adoraba al Señor, él que sabía el Torá completamente. Cuando él es expuesto en ese momento, se da cuenta que sus labios son impuros. Y él ya había profetizado durante 5 capítulos anteriores acerca de lo que venía con el reino de Judá y con el reino de Israel. Y a pesar de eso, él se da cuenta que es pecador, que adicionalmente sus labios son impuros igual que los del pueblo de Israel. Lo vemos en el versículo 6 a 8 para mirarlo rápidamente. 6 a 8 dice: en ese momento voló hacia mí unos serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Se dio cuenta de su pecado. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se visten de pronto en su closet y no hay suficiente luz, y de pronto se visten, se colocan el traje y salen afuera, y la luz del día, de pronto pasan por un espejo y se dan cuenta: uy, esto no combina, esto está mal, esto quedó. A mí me pasa frecuentemente, tengo que decirle a mi señora: oye, ¿esto combina o no combina? Para entender bien si estoy haciéndolo bien o no. Pero me pasa frecuentemente, así les cuento. Pero es exactamente la misma imagen. O el sol llega y muestra absolutamente todo. Es exactamente lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Él. Nos damos cuenta de los pecadores y nos invita a que nosotros nos arrepintamos ante ese Dios divino, arrepentirnos. Y lo que ocurre es que inmediatamente Él responde. Inmediatamente el serafín llega y tomó uno de las brasas que estaban en el lugar santo para el incienso, y se lo colocó en la boca y le sanó lo que él consideraba que era impuro, sus labios, y quedó sano. Y después los transforma. ¿Por qué? Porque los llama. Es decir, yo tengo que nombrar a alguien. El Señor dice: tengo que nombrar a alguien que hable y que profetice. Y Él dice: aquí estoy. Y lo más impresionante de todo es que Él estuvo durante 40 años profetizando a un pueblo que no le escuchó. Estuvieron 4 reyes después y no le escucharon, no le creían absolutamente, pero Él no se avergonzó, no importó. Él dijo: esta es mi misión, he visto al Señor y yo sé que está en el trono, y le voy a servir y voy a servirle y voy a seguir adelante a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor. Es exactamente lo mismo que tú tienes acceso, estar en la presencia de Él, de tal manera que Él pueda sanar todas tus heridas,
de tal manera que puedas sanar y perdonar todos tus pecados. Y poco a poco vas a tener un proceso de transformación y tu gloria va a radiar como la de Moisés al resto, haciendo lo que tú haces en la profesión que tú tienes. De pronto te llaman ministerio, de pronto no, pero a pesar de eso tienes una misión y vas a hacer lo que Cristo y el Señor quiere que tú hagas en este periodo tan corto que tenemos, porque solo morimos una vez, solo tenemos una fecha de expiración que no podemos postergar porque Él está en el reino y Él está liderando. Esa es la invitación. Recuerda que Él está en el trono a pesar de tus circunstancias. Él está en el trono y está gobernando. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por el profeta Isaías, por su palabra, por el llamado que le hiciste, que nos demuestra, Señor, que él también probablemente estaba desesperado. Él probablemente estaba desesperado porque veía cómo se estaba derrumbando el reinado, Señor. Y le mostraste que tú estás reinando como en este momento lo estás haciendo. Yo te pido, Señor, que esa luz, que esa divinidad nos muestre en nosotros aquellas cosas que queremos pedirle perdón a ti, Señor, y que tú nos sanes y que pueda estar esa herida abierta hasta cuando tú la sanes completamente, de tal manera que con nuestro arrepentimiento y esta sanación podamos ser transformados en tu imagen aquí en la tierra. Sabemos que el viaje es corto, Padre, pero qué lindo que tú estás en el trono, que no estamos solos a pesar de lo que estamos viendo en el mundo. Gracias, Padre, gracias por enviar a tu Hijo que murió por nosotros. Amén. En este momento invito a los ujieres. Le doy muchas gracias a todos por las ofrendas que van a o están haciendo a Covenant. Quiero darles también a aquellos que están por primera vez con nosotros, quiero darles excusas, pero hemos estado en 3 semanas en donde hacemos una campaña básicamente para el presupuesto de la iglesia. Quiero decirles que se han recibido tanto ofrendas en inglés y en español, y la meta que se habían colocado es $650,000. Hemos llegado a $600,000. Todavía falta una semana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por las ofrendas. No es el monto, es lo que está en tu corazón. Es lo que está en tu corazón. Gracias, Padre, por estas ofrendas. Bendícelos a todos aquellos que están ofrendando. Amén.